Y creo que la lógica pues es obvia, ¿no? Pentecostés hace que nazca la iglesia y María reunida con los apóstoles, pues ahora sí que pare la iglesia en sus rodillas, ¿no? Entonces es interesante que, bueno, que estemos usando estos días para retomar este misterio, como decía el Padre, que es una revelación realmente la iglesia, ¿no? Quizá los apóstoles mismos no se daban cuenta de todo este misterio de la iglesia, aunque eran ya los apóstoles, porque esto es una divina revelación que Dios va a ir dando a los creyentes, pues para precisamente formar el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Entonces, un poquito vamos a ver esto de iglesia, misterio. ¿No está ahí la presentación? ¿No te la pasaron? Bueno, ustedes tienen ahí las hojas, ¿no? Yo aquí lo tengo también. Entonces, iglesia, misterio. Revelación y misión de la iglesia en la divina voluntad. Miren, un poquito reflexionando esto. La iglesia existe porque Dios es un ser íntegro. O sea, la integridad es un don en Dios que hace posible que sus obras sean completas, perfectas y dadoras de vida. Ese es el don de la integridad en Dios. Por eso podemos reflexionar, la iglesia es la consecuencia de la manifestación de la integridad en su obra. Él no podía dejar su obra de redención a través del misterio pascual sin la posibilidad de que la iglesia, en la que estamos llamados nosotros a ser miembros vivos unos de otros de este cuerpo, donde Él es la cabeza, si Dios no fuera capaz de siempre manifestar su integridad en todo lo que hace. Así que comenzamos con esto, ¿verdad? La iglesia es la concretización de la integridad de Dios en la que nos invita a vivir en su santidad, en la que formamos parte de ese misterio de santidad de Dios, formando el cuerpo de Cristo. Así que fíjense bien, es un misterio de comunión primero. Esto lo retomó el Vaticano II. Se habló de iglesia, pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo y comunión en el Espíritu. Y la primera definición dogmática de la iglesia es pueblo de Dios. O sea que pueblo de Dios es la sinodalidad, para hablar en términos que estamos manejando ahora con el magisterio que el Papa Francisco nos pide que hagamos la reflexión, ¿no? Pueblo de Dios es los que caminan juntos hacia la realidad definitiva en la que el Señor quiere que vayamos, como se decía, a la tierra prometida, caminando juntos y logrando que si somos pueblo, somos pueblos de Él, que es Rey y rige en nosotros. Entonces el pueblo de Dios, que es la iglesia, es el régimen de Dios y el reinado de Dios en sus hijos, en sus miembros como iglesia y en esa comunicación del Espíritu en toda la integridad del ser de Dios en su pueblo. No, es que la iglesia es muy grande. Por eso todas las obras, le dice Jesús a Luisa, todas mis obras pasan por el órgano de la iglesia. Y esto hay que tenerlo en cuenta, hermanos laicos. La divina voluntad tiene que pasar por el órgano de la iglesia. Ningún carisma, porque podemos hablar que la divina voluntad no es un carisma, pero es una revelación que Dios va dando, que deben entrar a la iglesia y pasar por su órgano, porque también Pedro es el que tiene las llaves de la iglesia, ¿no? Es el que abre y el que cierra. Por eso también esto tiene que pasar por el discernimiento de la iglesia, ¿no? Y Jesús le dice, a veces los pastores, cuando disciernen sobre mis obras, le quitan el color, el colorido más bello de mis obras, porque entonces la iglesia prudentísima hace un discernimiento
Y entonces hace que las obras pasen a la experiencia del pueblo de Dios, a veces hasta modificándole a Dios y corrigiéndole los renglones. Y dice Jesús, y está bien, porque yo a mi iglesia le di esa potestad. Ahorita no me recuerdo dónde está esa cita de los volúmenes, ¿va? Pero Jesús se lo dice claro. Porque todo tiene que pasar por el órgano de la iglesia y por el discernimiento de los pastores. Entonces es bien interesante que nosotros podamos meditar sobre el misterio de la iglesia. No hay posibilidades de que ninguna obra sea más grande que la iglesia. Ni siquiera el reino de la divina voluntad. Me atrevo a decirlo ahorita, para que lo entendamos. Si no, no hubiera creado la iglesia. Las obras hubieran caminado sin pasar por un órgano, que es la iglesia, y que pudieran caminar bajo sus propósitos, pero Dios mismo quiere someter todo a la iglesia. Por eso a Luisa le dice, por eso he querido un sacerdote al lado tuyo, de manera que te acompañe, porque esa es mi manera de actuar, que todo lo supedito a mi iglesia a través de sus pastores. Entonces esto es bien interesante, ¿no? Porque nosotros como presbíteros sabemos lo que es la iglesia. La iglesia es la obra suprema de Dios para nosotros, para la redención y el cumplimiento de su voluntad en el pueblo de Dios. Y entonces la iglesia, ¿verdad?, es un misterio de comunión con el misterio de la Trinidad. Una comunión en el Espíritu, que es la tercera definición de la iglesia en el Vaticano II. Diversidad de ministerios, diversidad de servicios, diversidad de carismas, diversidad de dones, de operaciones, y todas movidas por un mismo Espíritu. Y esa es el alma de la iglesia, el Espíritu Santo, comunión en el Espíritu. Ahora Jesús también le dice a Luisa, mira, mis obras todas se van dando de la mano unas a otras, por el don de la integridad. Aquí podemos hacer una reflexión a lo mejor sencilla, ¿no? ¿Cuáles son las obras hoy en la iglesia? De gran envergadura. ¿Por qué obras están todas las familias religiosas, todos los carismas del Espíritu, todas las experiencias de Dios que Dios va dando a los fundadores o a los renovadores de la iglesia? Pero las obras grandes yo las definiría hoy en 5. Nueva evangelización. Porque desde que Juan Pablo II promulgó la nueva evangelización, que tampoco fue idea suya, porque Pablo VI ya hablaba de la nueva evangelización, ¿verdad? En la Evangelii Nuntiandi. Nueva evangelización es un tiempo para anunciar el evangelio, para constituir a un pueblo discipular, que le sigan realmente, y que sea una iglesia apostólica en donde todos ocupemos el puesto y el servicio que debemos. Laicos, sacerdotes, religiosos, hombres y mujeres, solteros y casados, célibes y sacerdotes. Nueva evangelización, a la que estamos convocados desde el magisterio de estos santos papas, porque otra cosa que es interesante es que estos magisterios están marcados por la santidad del pontificado del siglo pasado y del siglo presente. Esto hay que meditarlo, ¿verdad? Pablo VI, Juan XXIII, Juan Pablo I, Juan Pablo II, seguramente Benedicto XVI cuando termine su misión en la iglesia. Francisco no se queda atrás. Entonces fíjense bien cómo la santidad de estos papas están unidas a las grandes obras de los últimos tiempos o del tercer milenio. Nueva evangelización, nuevo Pentecostés. Hoy es evidente, hermanos, que hay una actividad del Espíritu en todos los miembros de la iglesia y en todas las dimensiones pastorales, porque recuerden que Vaticano II fue una renovación completa de la iglesia, de la Sagrada Liturgia, de la animación bíblica, de la experiencia de los sacerdotes, de la vida religiosa, ¿verdad? Los religiosos hoy
no son lo que eran el siglo pasado, se les cambió un montón de cosas, ¿no? Se prohibieron los cilicios, ¿verdad? Para los monjes que hacían disciplinas de sangre, eso está prohibido. Pero en la gente del siglo pasado, en las vidas religiosas había cilicios, disciplinas y una serie de cosas que el Vaticano modificó. Y yo diría, ¿y por qué modificó? Que algunos tradicionalistas no están de acuerdo con el Vaticano II, ¿no? Pero ¿por qué lo modificó? Porque el Espíritu Santo actuó de manera íntegra en todas las dimensiones y en todas las realidades de la iglesia, ¿no? Digo, por mencionar una, ¿no? Los movimientos laicales. Nunca se había visto una fecundidad tan grande en el laicado de la iglesia. Y empezaron los famosos movimientos laicales y la diversidad de actividades brotadas desde el pueblo de Dios, aún hasta para renovar la iglesia misma, ¿no? Entonces, todo esto, fíjense, son las grandes obras que van de la mano en este tiempo. Nueva evangelización por un nuevo Pentecostés. Porque no se puede entender un anuncio del reino, aún de la divina voluntad, sin un nuevo Pentecostés. El nuevo Pentecostés tiene que ver con toda la renovación de la iglesia y de la faz de la tierra. Nueva evangelización, nuevo Pentecostés, lo que llaman hoy los marianistas el triunfo del corazón inmaculado de María, pasa por la nueva evangelización, el nuevo Pentecostés y el reino de la divina voluntad. Entonces, no puede haber reino de la divina voluntad sin Pentecostés nuevo. Y no puede haber un nuevo Pentecostés si primero no se logra la obra de la redención que implica la evangelización primera. Entonces, digamos que el reino de la divina voluntad es una de las obras que viene a coronar todo lo que Dios ha querido providencialmente para estos últimos tiempos. Que triunfe el corazón inmaculado de María no es una devoción, porque algunos creen que el triunfo del corazón de María es la devoción a María. No, es una actividad de la reina para hacer triunfar el evangelio, la voluntad divina y ayudarnos a vivir un nuevo Pentecostés. Porque la Señora es íntegra, entonces ella ayuda a evangelizar, a que el Espíritu reine, a que la divina voluntad se conozca y se deje reinar. Entonces, fíjense bien, hoy la iglesia estamos en un tiempo riquísimo, porque Dios ha querido ya compendiar toda su obra en la iglesia con las grandes obras que parecen definiciones dogmáticas, ¿no? Nueva evangelización, diremos, pues siempre hemos evangelizado y así empezó la iglesia evangelizando con los apóstoles. ¿Qué tiene de nueva? Pues se le preguntó a Juan Pablo II y dijo, nuevos métodos, nuevas expresiones, nuevo ardor. En el nuevo ardor está el nuevo Pentecostés. En la nueva expresión está también el contenido de la divina voluntad, porque si se dan cuenta, para los que ya leen suficientemente divina voluntad, por eso le decimos a los padres, lean. Es que desde que uno empieza a leer divina voluntad, empieza una nueva expresión en nosotros. Predicamos de otra manera, no porque andemos predicando novelerías, sino porque es esta obra de la nueva expresión que depende de la acción del Espíritu, pero que también depende de ciertos contenidos, aún dogmáticos, que nos permitan predicarlos de otra manera para que la gente los valore, los aprecie, descubra la vivencia y se enriquezca con los dones de la gracia, pues que son sobreabundantes en nuestra iglesia. Entonces yo quiero darles esta visión, ¿verdad? Por eso no me quiero meter directamente al tema, por eso lo pueden leer otro día, ¿verdad? Hay otras cosas que puedo anotar, sino ver esto, ¿verdad? Porque miren, bueno, aquí está el padre Sotelo, que ya cumplió 50 años, pero los que estamos de mediana edad somos de la nueva evangelización, ¿eh? O sea, somos del tiempo, yo me formé en el tiempo de Juan Pablo II, o sea que a mí ya me tocó meterme al magisterio, entrar
al contenido del Vaticano II, pues en el seminario, en el estudio, como decía el padre, profundo, y que entonces podemos decir que somos una nueva generación en que estamos marcados por las grandes obras que el Espíritu suscita para este tiempo. Ahora, hermanos, por ejemplo, Conchita Caraverera de Armida, porque para mí los santos son profetas en la iglesia. No es el santito que vivió algo particular como una santidad personal. No, los santos no son eso. Los santos de gran envergadura, ¿verdad? Que tienen una capacidad mística, que tienen una gran capacidad de renovación en el tiempo que les tocó vivir en la iglesia, son profetas para la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que van anunciando realidades espirituales que Dios quiere que viva todo el pueblo y que con eso contribuya a que sus obras avancen. Aquí ya podríamos decir, para que la coronación de toda esta actividad del Espíritu en la iglesia sea el reinado de la divina voluntad. Por eso para mí el colorario está muy claro y la coronación no podía ser otra que el reinado de la divina voluntad. Yo ahora que trabajo en la pastoral de mi comunidad les digo, miren, nos vamos a evangelizar para hacer la voluntad de Dios. Porque mucha gente piensa que evangelizar es retomar conocimientos, tener experiencias nuevas, posibilidades de aún hasta servir en la iglesia, porque muchos de nosotros decimos, bueno, ¿quieres servir en la parroquia? Pues tienes que ir a un curso carismático, a un retiro de evangelización, y les ponemos sus asegúnes a los agentes de pastoral, ¿no? Porque decimos, bueno, ten un encuentro con Cristo, ¿verdad? Experimenta la experiencia de realmente encontrarte con un Dios vivo, ¿no? De colaborar como discípulo misionero, ¿no? Este lenguaje es de Aparecida, ¿no? De realmente seguir a Cristo y de realmente servir al misterio de la iglesia, construyéndola y edificándola con los dones que has recibido. En comunión con los pastores, la integridad, ¿no? Porque hay lacos que quieren caminar solos y creen que su carisma es la supremacía del don, del Espíritu. Y no alcanzan a entender lo que hoy se predica, que en medio de la diversidad debe de haber unidad, en una complementariedad, que fue la homilía del Papa Francisco ahora para Pentecostés. Si oyeron, dijo, el Espíritu Santo es el primero que pone el desorden. Es audaz Francisco, no le tiene miedo a las palabras. ¿Por qué pone el desorden? Porque a todos nos da un carisma diferente y entonces es como todo diverso, pero a la vez pide la complementariedad y la unidad entre los carismas y servicios para una verdadera comunión y una verdadera unidad. Entonces hoy los laicos que descubren sus carismas preciosos, porque los laicos tienen carismas bellísimos, pero cuando no conocen el misterio de la iglesia, sienten que su carisma es más que la de los demás. Entonces aquí viene este misterio de ser iglesia. Iglesia, comunión. En la diversidad, en la complementariedad de unos con otros y en la realidad difícil para nosotros, pero para Dios no, de entrar a la verdadera unidad. En la que haya unidad de espíritu, que formemos un solo cuerpo y que reconozcamos que este cuerpo está a la cabeza Cristo. Todos los laicos hoy tienen que reconocer que los carismas jerárquicos son para el recto ordenamiento de todos los carismas. O sea, esto es tan sencillo que se dice, pero en la vivencia qué difícil es. Yo se lo dije a mi comunidad hace unos días, en el novenario Pentecostés tratamos estos temas y les decía, ¿por qué no estamos reconociendo el carisma de la jerarquía? Que es un carisma de recto ordenamiento. Para eso sirve la jerarquía, para generar la comunión, para lograr la sana integración de todos, para discernir los carismas, porque Pablo dice, disciernan los espíritus, ¿verdad?
disciernan lo que es de Dios, bienvenido, y lo que no, porque eso será entonces motivo de que eso Dios no lo ha querido o no lo ha suscitado. Habrá que ver si es el espíritu humano o es el espíritu del que divide y no va a permitir la unidad en la iglesia, ¿no? Entonces, en el misterio de la iglesia, fíjense bien, nosotros los sacerdotes ya lo intuimos y estamos formados para eso. Nada sin la iglesia y todo a través de los pastores. Eso nosotros lo sabemos. Y cuando tenemos el nombramiento de párrocos, porque miren, jerarquía es el papa, el obispo y el párroco. Cuando el sacerdote no tiene un cargo pastoral dado por el obispo, no tiene jerarquía, no tiene esta encomienda difícil de integrar a los fieles a la comunión de la iglesia, en la diversidad aprender a integrar a todos para caminar, hoy decimos sinodalmente, pero todo en comunión con el pastor. De ahí nuestra responsabilidad, hermanos. Ser pastores que realmente integremos a la iglesia, que valoremos todos los carismas, le demos a todo mundo su lugar y seamos un canal de la gracia del Espíritu para lograr esa comunión armónica, esa integración de todos y de los carismas para el recto funcionamiento de la iglesia, que es cuerpo de Cristo. Entonces, quien ya tiene una responsabilidad pastoral, y yo creo que aquí estoy hablando con varios párrocos, ¿verdad? Hermanos, trabajemos para la obra de Dios en este siglo. No se trata de llegar a una parroquia y hacer lo que a mí me parece y lo que puedo yo hacer, humanamente hablando. Tenemos la responsabilidad de construir la iglesia con los carismas que ya ha suscitado el Espíritu a la comunidad a la que he sido enviado. Yo he cambiado de mentalidad, ¿eh? Yo antes llegaba y como uno tiene experiencia espiritual, tiene una formación pastoral y teológica, uno echa a andar su cabecita y empieza a hacer planes pastorales y programas, y ahora yo he llegado con una actitud de ¿qué tenemos en la comunidad? ¿Quiénes son los que Dios ha suscitado, con qué carisma? ¿Y de qué manera podemos empezar a construir la comunión? Como nos lo dice hoy el Papa, lo más importante en la iglesia es la comunión. Una iglesia que no construye comunión ya dejó de ser iglesia. Entonces fíjense bien cómo las obras de Dios en el misterio, que Dios es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso también ya lo sabemos. La comunión es la esencia misma de Dios. Dios es un Dios de comunión. Por lo tanto, la integridad de Dios para compartir su ser y su vida divina y su santidad divina pasa por la integridad de él mismo en todas sus obras. Es más, la santidad de Dios es su integridad. Dios es santo porque es íntegro. Es un ser completo, pleno. Y la revelación de la Trinidad no es otra cosa que esta capacidad de la integridad en la comunión del ser a través de las divinas personas. La iglesia es una diversidad. En el pueblo de Dios hay tanta diversidad de personas, pero que Dios nos invita a construir la comunión, a integrar en el Espíritu con todo lo que Dios ha dotado a cada miembro. Dinámica que solo puede realizar, ¿no? Pero que nosotros como fieles laicos y como pastores concurrimos a la experiencia de que Dios vaya edificándonos, uniéndonos y consumándonos en la unidad por la acción del Espíritu en las obras que Él mismo, repito, se dan la mano. ¿Por qué? Porque las obras de Dios, brotadas de su ser divino, se identifican unas a otras y cumplen su propósito
a través de complementar la obra que Dios hace en el nuevo Pentecostés, lo complementa con el corazón de María que va triunfando, con la evangelización que va avanzando en el mundo, con el reinado de la cruz, ¿verdad? Por eso mencionaba yo a Conchita, que no dije por qué. Conchita, lo que Jesús le pide a Conchita es: te pido que ayudes a que reine mi cruz en la iglesia, porque la iglesia se ha vaciado de sacrificio, de pureza y de verdadera capacidad de servicio. La cruz es una obra de la que depende la redención, ¿verdad? Porque ustedes que son pastores, hermanos, a veces le decimos a la gente, quizá no con la palabra, pero lo pensamos en el corazón, a veces la gente no vive como redimida, no ha entrado a la obra de la redención, ni se siente perdonada, ni entiende la inmensa misericordia de Dios a quien se debe de acoger. No termina de vivir el perdón de sus pecados que Jesús ofrece. No termina en regenerarse, porque Dios cuando perdona regenera, te da una vida nueva. Entonces uno dice, yo lo digo como pastores que entendemos esto, ¿por qué la gente no vive la obra de la redención? Pues porque no ha entendido el misterio pascual, ni siquiera ha entendido la cruz de Jesús. Entonces Dios le dice a Conchita, en mi iglesia necesita reinar la cruz, porque la cruz es el compendio de mi doctrina, es la puerta de entrada para la vida nueva y es el punto de partida para que la redención pueda vivirse plenamente. Entonces fíjense bien, estas obras grandes que van de la mano, todas están inmersas en el misterio de la iglesia. El nuevo Pentecostés brota de la experiencia del Espíritu que quiere santificar la iglesia y que le da un nuevo impulso renovador, porque también sabemos que Pentecostés es perenne. La evangelización del mundo no ha terminado. Por eso vayan y anuncien el evangelio a toda criatura y hagan discípulos a todos, enseñándoles a vivir. La evangelización es una obra inconclusa. Por eso la nueva evangelización hoy nos invita a adentrarnos al misterio de la iglesia, porque miren, si no conocemos el misterio de la iglesia comunión, no entendemos las obras. Entonces muchos presbíteros dicen, ¡ay, sí, nueva evangelización! Como si fuera cualquier cosa. Si estuviéramos inmersos realmente en el compromiso de vivir en esa experiencia de comunión en la iglesia, perdónenme, padres, estaríamos evangelizando los presbíteros con mucho entusiasmo. Pero ustedes saben que en los presbiterios, en los decanatos, se habla de nueva evangelización, que ya tiene un nuevo método, una expresión, y que debe de llevarse por un ardor, por evangelizar al pueblo y llevar la redención, y no tenemos ganas de evangelizar. Y todo el magisterio de estos papas, con una increíble continuidad, no han dejado de poner el dedo del renglón. Francisco le cambió el nombre de nueva evangelización porque ya está tan trillado que lo sentimos como un eslogan, y le puso una nueva etapa en la misión de la iglesia. Así él empezó a decir. Tenemos que conocer que estamos en una nueva etapa en la misión de la iglesia, que es evangelizar, porque la iglesia existe para evangelizar, anunciar el reino y llamar a la conversión para el cumplimiento pleno de lo que Dios quiere para la iglesia y para la regeneración y la salvación del mundo. Nosotros todo esto lo manejamos. Por eso para mí el siglo XXI es un siglo extraordinario de gracia, como lo dijo Juan 23. Cómo quisiera abrir una ventana, ¿verdad?, que estaba ahí en el salón pensando en el concilio ya para promulgarlo. Cómo quisiera abrir una ventana para que un aire renovador entre a la iglesia y renueve la faz de la tierra.
O sea, son tiempos extraordinarios de gracia, hermanos. Porque miren, si pensamos a nivel de evangelización como iglesia, la primera evangelización fue un tiempo extraordinario. Pero ¿cuántos la hicieron? Los apóstoles, la primera generación de los discípulos, alrededor de Jerusalén, de Galilea, como lo dice, irán a Jerusalén, a Galilea, a Samaria y hasta los confines de la tierra, pues llegó hasta Roma la evangelización, se evangelizaron los griegos. La segunda evangelización, todo un continente, ¿no? La evangelización de América fue un tiempo extraordinario. Evangelizar todo un continente, porque todos los países de América somos cristianos, de una u otra forma. Piensen en la evangelización del tercer milenio, una evangelización para el mundo, con una iglesia numerosa de 2000 años, en la que estamos invitados a evangelizar a todos. ¿Saben lo que significa mover a toda la iglesia del tiempo en que vivimos para que todas las iglesias, en un mismo sentir, en un mismo programa, evangelicemos al mundo? ¿No les parece que es una obra poderosísima del Espíritu? Es de una envergadura tremenda la nueva evangelización, ¿eh? De un nuevo Pentecostés, porque miren, los laicos ya no saben ni cómo sacar lo que este Dios les ha dado. Porque si ustedes han sido capaces de irse metiendo un poco en el laicado, ¿cuántos carismas no hay en la iglesia? Hasta de los más sencillos y quizá que podamos decir que no son insignificantes. Yo al menos tengo 25 años caminando. ¿Cuántos carismas? De todo tipo, ¿eh? Y ahora que conocemos la divina voluntad, de los que ya estamos más metiditos en la lectura por lo menos, ¿verdad? Que estamos leyendo, yo me he quedado impresionado, ¿no? Tenía que manifestarse esto en este tiempo porque ya había una riqueza de tal forma extraordinaria que esto que se dice de divina voluntad, oigan, es el coronamiento. Uno lo entiende perfectamente. Entonces, hermanos, iglesia, misterio de comunión. No puede quedar nadie ni nada afuera por el don de la integridad de Dios. Nada puede quedar afuera. Por eso nuestros cuerpos también van a resucitar por el don de la integridad. Nada de lo que Dios decidió en el acto creador para nosotros quedará afuera dentro de su plan de llevarnos a la plenitud de la vida divina. Y nuestro cuerpo también será partícipe de esa posibilidad de que nada quede afuera de lo que Dios decidió para nosotros. La integridad está en todo. Nada va a quedar afuera. Porque a Dios le interesa todo lo que ha hecho, todo lo que ha decidido y todo lo que ha soñado, que sea parte de su reinado y de sus bienes que no se pueden perder. Y eso véanlo en cualquier cosa dentro del misterio de la iglesia. No se puede perder nada. Ahora me voy a pasar a los textos de Luis. Solo para decir que nada se puede perder en esto. Miren, nada más para hablar de la eternidad. Por ejemplo, en la vida temporal. Entonces, en la vida temporal, por ejemplo, que somos sacerdotes, trabajamos con seglares. Nuestra vida temporal tiene muchas dimensiones. Lo familiar, la paternidad, la conyugalidad, el trabajo en el mundo, lo social y lo político, la realización personal.
de la obra íntegra de Dios en los cristianos, hablando de la gracia. En la iglesia nada puede faltar en lo que ha decidido en nuestra configuración: ser sacerdotes y profetas, ser reyes, hijos de Dios, criaturas nuevas, discípulos del Maestro, miembros vivos del cuerpo de Cristo. Esta realidad de la integridad, hermanos, es lo que somos. Por eso hoy, fíjense bien, muchos también hablan de una evangelización integral. Y se ha leído que algunos grupos hablan de una evangelización integral, que se integre todo lo que Dios quiere a través de su obra para la iglesia. Entonces no basta con evangelizar, hay que evangelizar. No solamente los sacramentos, sino el cuidado de la liturgia. No solamente la mistagogia, los sacramentos, sino también el ámbito social, el compromiso cristiano en el mundo. Entonces, fíjense, si nosotros entendemos el misterio de la iglesia comunión, entonces podemos entender el magisterio. ¿Por qué el magisterio lo está pidiendo una acción integral? Porque brota de este sentido de la comunión, de la obra de Dios completa, en la que no puede faltar nada. Entonces hoy nosotros sacerdotes tenemos que ser honestos, estamos invitados a la integridad de la obra de Dios. La obra es de Dios. Dios es el que hace sus operaciones divinas en nosotros. Creo que ya concurrimos nosotros a su acción en la edificación de su cuerpo místico. Pero yo tengo que estar abierto a la integridad y a formar parte de un todo, porque aunque los sacerdotes, cuando tenemos potestad y jerarquía, por ejemplo párrocos, no sentimos que nosotros somos más que los demás. Somos un carisma más para la recta ordenación, por eso nuestra grave responsabilidad, y que sepamos integrarnos en la experiencia, como hoy también le dice el Papa a los religiosos. ¿Sí oyeron lo que les mandó decir a los religiosos? Por favor, caminen con el pueblo de Dios, con el carisma que les ha dado. No se aíslen, porque hacen obras particulares preciosas, pero no caminan con el pueblo, porque sienten que su carisma es una especialidad y se convierten en una élite, y entonces no forman parte de la dinámica de comunión y de caminar con todo el pueblo de Dios, enriqueciendo a la vida del pueblo con el don que el Espíritu Santo les ha dado. Eso les mandó decir a los religiosos hace un mes o dos, lo dijo: caminen con el pueblo de Dios, no se aíslen con su carisma. Entonces nosotros, la idea yo de dar este tema es que entendamos que la comunión es en serio, es parte de la integridad de nuestro ser y de nuestro actuar para hacer armoniosa nuestro servicio en la iglesia, porque somos entonces servidores que no excluimos, sino integramos, que armonizamos y caminamos juntos, y que a cada uno le damos su valor y su capacidad de complementarse con el otro, y nosotros los pastores somos los que le damos ese toque de unidad y de posibilidad de caminar juntos. Esta es la idea de mi tema, ¿verdad? Asumirlo, hermanos sacerdotes. Estemos en divina voluntad o no, tengamos un carisma o no, estemos comprometidos, como decimos los diocesanos. Pues yo soy diocesano, yo no me caso con ningún carisma. No te cases con ningún carisma. Tienes la responsabilidad de dejarlos suscitar por el Espíritu, integrarlo a la vida de la iglesia y hacer que ese carisma enriquezca a la iglesia a la que Dios ha querido manifestarle, y que esos laicos puedan entonces vivir en plenitud lo que Dios ha querido darles para su iglesia y para su propio caminar de fe. Fíjense la sabiduría que tiene que haber en nosotros, la humildad de poder decir: estoy llamado a construir la comunión.
Y eso es lo más difícil, que lo digan los padres de familia, armonizar a todos los hijos cuando tienen muchos hijos y que todos se lleven bien como hermanos, que se sepan valorar y que sepan trabajar en un mutuo respeto, en una capacidad de ser solidarios, porque yo veo familias que nada más se mueren los papás y se desintegró la familia. O sea que los papás eran un sentido de unidad, pero que no aprendieron a ser capaces de estar juntos como hermanos y de brindarse amistad y apoyo más allá de que los padres ya no estén. Y hay familias que sí lo ve uno, ¿no? Verdaderos hermanos que se apoyan y se aman y se apoyan en los momentos difíciles porque aprendieron la comunión. Digo, se me ocurre este ejemplo para que lo entendamos. Aprendieron la comunión. Pero en la mayoría de nosotros ni la experiencia de comunión se vive en la familia. Somos familias fragmentadas. De cuando en cuando decimos, este hermano genera muchos problemas, nunca se granjeó mi amistad, ni quiero verlo. Y a lo mejor hasta se encuentran en la misma ciudad en la que viven y no se saludan. Pero cuando estaban los padres vivos, ¿verdad?, pues habría que congregarse en la casa paterna, celebrar el cumpleaños o el aniversario del matrimonio de nuestros padres, y era un protocolo social, ¿no? Pero cuando ellos desaparecen, se prueba la obra. Ni hay comunión, ni hay unidad, ni hay sentido de identidad de formar parte de esta familia. Eso también le está pasando a la iglesia. Pero ¿saben cuál es la solución? Que tengamos un sentido profundo de comunión, porque esa es la quinta esencia de la iglesia. La iglesia, si no es comunión, dejó de ser iglesia. Porque es un misterio de comunión que brota desde la Trinidad, en el sentido de la integridad de Dios, que nos hizo imagen y semejanza suya, para que gozáramos también del don de la integridad. ¿Por qué creen que muchos católicos ya no comulgan? Porque ya no tienen esta capacidad de entender la comunión, no solamente el sacramento, sino todo lo que implica la comunión en la iglesia. Formar una parte de una parroquia, vivir cordial y adheridos a los pastores. La gente ya no nos tiene ni mucha estima ni mucho respeto. ¿O no? No es porque sean malos, es que han perdido el sentido de la comunión. Para mí, honrar a padre y a madre es un sentido de integridad para mantener la comunión en la familia. Porque cuando los hijos no respetan a los padres, dejan de ser íntegros y ya no entran en la dinámica de la comunión que implica que los progenitores generaron una familia. ¿O cómo ven? Estamos en una crisis de comunión, aún en el mundo. Hemos perdido la capacidad de entender quiénes somos. Estamos en un individualismo materialista que nos está matando. Porque no hemos aprendido a entender que no somos, como el Papa lo dijo cuando empezó la pandemia, no nos salvamos solos. O nos salvamos todos o nos hundimos todos. Algunos dijeron, ay, qué exagerado el Papa. No, es que el Papa es un gran maestro de esta experiencia de comunión en la iglesia. Nada más faltara que un Papa no tuviera un sentido de comunión profundo de lo que es la esencia misma de la iglesia. Y entonces dice, nadie se salva solo. O nos salvamos todos por el sentido de integridad. Y la divina voluntad es esto. Si hay un llamado hoy a ser íntegros, es a ser capaces de hacer la voluntad de Dios, que es la que nos va a dar la posibilidad del ser, de la vida continuada, de la santidad con Dios y de la posibilidad de una vida abundante. Es una participación en el ser de Dios para ser con Él y hacernos partícipes de todo lo que es Él y de todos los bienes que Él quiere que disfrutemos.
Por eso, si hoy no entendemos la integridad y la comunión, tampoco vamos a poder entender todo lo que viene hoy para la iglesia, para una comprensión profunda del misterio. Y nosotros, sacerdotes, hermanos, tenemos que ser bien honestos. A nosotros nos lo decía el cardenal Norberto, que fue en su turno mi pastor. Nos reunía al presbiterio y ¿saben quién siempre nos decía una frase? Oigan, la comunión es en serio, Porque a veces jugamos a la comunión, a ir a reuniones, a participar en consejos, a integrarnos a planes pastorales, a integrarnos en comunión con la visión del pastor, ¿verdad? Pero no es cierto. No hay comunión, porque no hay integridad. Y es bien triste, hermanos, que en los presbiterios, en la comunión que le debemos a nuestro legítimo pastor, que no haya esto. Nos hemos desintegrado, para hablar de la cuestión paradójicamente al revés, nos hemos desintegrado, nos hemos desunido y no hay un factor de comunión. Por eso la divina voluntad va a ser el factor de comunión. Porque si aprendemos a buscar la voluntad divina y aprendemos a vivir en comunión con ella, nos vamos a encontrar todos en un nivel de comunión en donde precisamente el factor de unión, de comunión y de integridad es que todos andamos buscando la voluntad divina y entonces empezamos en un proceso de integración, de comunión a un nivel maravilloso. Por eso para mí la obra de la divina voluntad es necesaria, porque no entendemos la comunión, porque no entendemos ya la integridad, porque ya hemos roto esta capacidad de unirnos en el cuerpo de Cristo y el único que nos va a rescatar es el mismo Espíritu de Dios que nos llame a la comunión en lo más importante y primordial, la voluntad de Dios. No hay otra forma de volver a la comunión, Yo se los digo como reflexión personal. No hay otra forma de volver a la comunión que volvamos a descubrir todos la voluntad divina, que seamos sinceros en aceptarla y que dejemos que ella nos lleve al mejor fruto de la voluntad de Dios, que es nuestra comunión con Él y la comunión entre nosotros como hermanos para una iglesia nueva, íntegra y capaz de ser canal del reino de Dios para todas las criaturas. O sea, estamos en tal crisis, hermanos, que nada nos está llevando de nuevo a la comunión. Yo respeto mucho lo que el Papa nos pide en la sinodalidad, pero no creo que el entender la sinodalidad nos dé oportunidad de generar esa comunión que necesitamos urgentemente recuperar en la iglesia. Porque pasará como la nueva evangelización. Estuvo de moda, se habló muy bonito, fue promulgada por un santo padre, un papa santo, y ahorita díganme quién sigue pensando en la nueva evangelización. Fue un eslogan. La sinodalidad va a pasar lo mismo. Estamos en estado sinodal en toda la iglesia. El Papa Francisco un día también tendrá que entregar el cargo de a bordo, ¿verdad? ¿Y quién se va a acordar de la sinodalidad? Entonces, conectando con divina voluntad, hermanos. La comunión es voluntad de Dios. La voluntad es acción directa del Espíritu Santo. Es acción divina. La comunión no es ponernos de acuerdo, unir voluntades humanas, como pedimos a los senados y a los congresos, que haya voluntad política para hacer esto y para hacer lo otro. Nunca hay voluntad política para, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, abordar el tema de las armas. ¿Y ustedes creen que los congresistas norteamericanos van a poner una solución al comercio de armas y de eso viven?
Estados Unidos vive de la guerra. Es armamentismo todo lo que ellos logran en un comercio, miren, multimillonario. No hay voluntad, hermanos, para estar en una capacidad de buscar estar juntos en el bien común, en la posibilidad de salvar y de poner condiciones mejores para las personas y para las comunidades. Entonces, estamos en el tiempo de la divina voluntad, ¿no se dan cuenta todavía? Le ponemos 1000 pretextos a los escritos de Luisa, a sus revelaciones, a su vida mística, a su alta experiencia de santidad, porque fueron los propósitos de Dios con ella, pero para iluminarnos hoy a nosotros. Los santos son profetas que anuncian realidades que han de venir para que se cumplan los planes de Dios, y Dios llama a un testigo y a alguien que anuncia realidades nuevas para un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces necesitamos comprender que la comunión de veras es en serio, hermanos. Y a cada quien le toca construirla donde lo envían. Yo hoy estoy en una rectoría pequeña, pero con esta dinámica nueva, yo digo, qué bueno que me mandaron una pequeña comunidad, porque es más fácil hacer esta experiencia con una pequeña comunidad, con esos superparroquiones, ¿no? Que tienen un montón de gente y tienen tradiciones, que Dios guarde, usos y costumbres, y cómo generas una experiencia de comunión. Pero cada quien donde está llamado a vivir el misterio de comunión. Y la otra parte del magisterio del Vaticano, misterio de redención. La Iglesia es un sacramento de salvación. Es decir, que la comunidad tiene que ser un lugar de sanación, de liberación y de generar nueva vida. No es simplemente una institución, ¿verdad?, que puede tener sus fines muy claros, sino que abramos el corazón a que la Iglesia salva, porque también nos estamos haciendo como protestantes. Cristo sí, Iglesia no. Yo creo en Cristo, pero en la Iglesia no. Y eso, aunque es protestante, ya está en muchos corazones católicos. Entonces, hermanos, la Iglesia es un gran misterio de redención, que como le dice Jesús a Luisa, la redención es medio. No cantemos victoria que con que yo ya sienta una redención por mis pecados y cierta regeneración en mi vida, porque tengo yo una vida cristiana un poco más comprometida, yo ya llegué. Estamos a medio camino. La redención prepara el reino de la santidad divina en la Iglesia y en cada miembro. Pero también hay un problema en la Iglesia, hermanos, que le tenemos un miedo a la santidad, que Dios guarde. Ni que fuera yo santo, es que estás llamado a la santidad. Por eso otro de los dogmas, digamos, del Vaticano II que se revisó, vocación universal a la santidad, vocación universal a la comunión y vocación universal al apostolado. Santos, hermanos y apóstoles, esa es la Iglesia íntegra de Cristo. Todos santos, según vocación, misión, estado de vida, carisma, ministerio, lo que sea. Hermanos, comunión en serio, comunión en el amor. Y todos apóstoles. Por eso los laicos que han descubierto su vocación al apostolado quieren pegarle fuego al mundo, y con su carisma quieren que todos conozcan la Biblia, que todos amen a María, que todos evangelicen con el querigma, que todos agarren la Biblia, que todo mundo haga posible esa riqueza que ellos han recibido, pero para ser apóstoles en miras al enriquecimiento de la Iglesia misma. Entonces, hermanos pastores, a mí me han evangelizado los laicos, su ardor, su entusiasmo, su amor a su carisma, porque para ellos el carisma que Dios les ha dado es la panacea, ¿no? Qué bueno que tengan ese gran amor al don que Dios les ha dado, ¿no? Y luego los pastores como que bajos de pilas,
sin amor al magisterio, al ministerio y a la comunión que somos punto de referencia y de posibilidad de construcción. Pero todo esto brotó en el Vaticano II, hermanos, ustedes lo saben, y algunos no somos muy del Vaticano II, seamos honestos. Lo leímos en el teologado y no entendimos que fue una renovación pastoral de la Iglesia, no dogmática. El Vaticano II no generó una nueva doctrina, ni modificó la doctrina que ya la Iglesia tiene milenariamente. Lo dijo Juan 23, es una renovación como un golpe de timón, dijo, a nivel pastoral. Es decir, a nivel pastoral significa a nivel de la actuación que debemos de ejercer todos dentro de la iglesia. Esa es la pastoral. Laicos y sacerdotes. Entonces vamos a ver un poquito, porque sí hay muchas cosas de iglesia en Luisa, pero yo digo que si no tenemos esto claro, pues menos todo lo demás, porque diremos, por ejemplo, todo pasa por el órgano de la iglesia. A una obra tan alta, a una misión tan sublime, habla de la divina voluntad, me sonará mal si no lo hiciera pasar por el órgano de la iglesia. Además, como mi voluntad, con la intervención de la obediencia del ministro, para Luisa que la acompañaba siempre, si él no quiere continuar y no te da la obediencia, a fin de que tú haciendo todo por obedecer, entre tú y yo, quedemos en pleno acuerdo, porque si lo que haces sola por tu voluntad no queda de acuerdo a quien yo he puesto para que él también dé su visto bueno, yo diría acá, entonces no lo quiero. O sea, Luisa siempre fue llamada a la obediencia al sacerdote. Dile al sacerdote que si quiere que te haga sufrir para que espíes y te ofrezcas por esto y esto otro. No quiere, pues entonces no. Jesús se somete a la obediencia en la que los pastores estamos llamados a la integridad para discernir la voluntad de Dios y poder acompañar sus obras. Eso es ser iglesia, hermanos, tanto para los pastores como para los fieles. Fíjense, Luisa, qué drama tan grande. Le confiscan sus escritos, lo mandan al anatema, o sea, al libro negro, ¿verdad? ¿Y qué hace Luisa? Acepta. Y manda una carta al Vaticano diciendo que ella en plena obediencia acepta lo que la Madre Iglesia, y que si la Iglesia condena lo que ella ha puesto en los escritos, ella bien lo acepta. Y fue toda su vida la que vació en esos escritos que ella misma le costaba escribir y que Jesús en la obediencia le pedía, y que al final llega del Santo Oficio aquel sacerdote a decirle: entrégame los volúmenes, y quedaron los volúmenes en los archivos vaticanos por años, salvaguardando aquello que a lo mejor se hubiera perdido si no hubiera pasado por ahí. Pero para Luisa fue un morirse, porque ella se sintió lo que le decía después a Jesús: yo siento que yo estoy diciendo puros disparates. Sí lo han leído, ¿no? Los que lo leen, dice a cada rato: Señor, es que no sé si estoy diciendo puros disparates. Imagínense cuando le confiscan los libros, ella se le viene a la mente todo lo que le decía Jesús repetidamente: con razón me los llevaron, porque en realidad yo estoy diciendo puras tonterías. ¿Saben lo que significó para una mujer que se santificó haciendo vida lo que escribió? Porque Luisa no nada más fue la secretaria, ¿verdad?, que Jesús le dictaba y ella anotaba, sino que ella hizo un proceso de vida, de transformación y de vida con Dios, y que luego la iglesia la pusiera entredicho. ¿Saben lo que significa eso? Y Luisa, siendo iglesia, dijo: yo acepto lo que la Madre Iglesia dictamine. Entonces, por eso, fíjense, de alguna manera, digo, cuando los santos son probados en la obediencia y bajo la lupa
del discernimiento, se prueban como santos. ¿Qué más prueba queremos de que Luisa pasó por una verdadera santidad y una buena prueba para mostrarle a la iglesia, hoy que nosotros leemos los escritos, y que copiemos sus actitudes? La doctrina de la divina voluntad, dice en el volumen 6, renovará la iglesia. Esto es cierto, hermanos. La nueva evangelización necesita una nueva expresión. Yo cuando he leído ya los escritos de Luisa ya descubrí la nueva expresión. Es el mismo misterio, Cristo, la iglesia, los sacramentos, la gracia, el Espíritu Santo, pero en una nueva expresión significa que le demos una nueva posibilidad a la gente que escuche el misterio y lo escuche de una manera clara, sencilla y con una expresión atrayente. Y la gente a mí me lo dice: Padre, ¿con qué claridad ahora he entendido esto? Yo no les digo, pues fíjate que estoy leyendo la Divina Voluntad y esto lo he aprendido a decir de esta manera. Pues no tiene el caso decirlo. Le digo, dale gracias a Dios que ya puedo dar un mensaje más capaz de que puedas comprender tú esto, porque pues Cristo es hoy, mañana y siempre el mismo. El que lo hayas oído de otra manera, pues yo ya sé por qué. Porque cuando uno empieza a vivir la divina voluntad, digo, como sacerdotes, cambia totalmente nuestra predicación. Nos hacemos mistagogos, fíjense. O sea, la fascinación del misterio en divina voluntad es tan atrayente porque finalmente entendemos que todo lo que predicamos es un misterio. Ni yo lo comprendo, ni la gente lo va a comprender si Dios no se lo revela. Es un misterio de revelación todo. El bautismo, la predicación evangélica, el mismo ejercicio ministerial, hermanos, que nosotros seamos pastores y que seamos como otros Cristos. Es un misterio. En nuestra actuación, en nuestro ejercicio pastoral, en nuestra forma de abordar a la comunidad, la gente lo nota. La gente a veces me dice, es que necesitábamos un pastor como usted. Digo, pues si yo soy como la burra de Balaam, ¿cómo me dices eso? Algo notan en el ejercicio, en la expresión, en la forma de pastorear. Y yo se los digo, no por presunción, sino por constatación y humildad, que han visto que yo pueda aportar algo para que ellos vivan el misterio, no para que me aplaudan y me pongan así como en un pedestal, sino para que ellos vivan una experiencia de fe que les aporte gracia, conocimiento, iluminación o posibilidades de esperanza, hermanos, porque somos pecadores. Pero entonces la gente sale contenta con la gran experiencia de buscar a Dios, sabiendo que Él es el camino, y de encontrar una alternativa de poder vivir más la fe que tienen. Ahí yo constato el enriquecimiento de la gracia que Dios nos da en estos tiempos nuevos. Y especialmente en divina voluntad, porque Dios obra en nosotros y sin darnos cuenta aportamos algo que ya fue acción de Dios en mí para los demás, en el conjunto de que estamos trabajando por una iglesia, pues que como decía San Francisco de Asís, hay que restaurar. Por eso Francisco Papa se puso Francisco, ¿sí saben? Porque también sintió un llamado a restaurar la iglesia. La vocación de Francisco Papa es una obra restauradora. Un santo que descubre una iglesia en ruinas, en donde la comunión está perdida, donde la redención no se dan los frutos de redención, ni aún con todo el trabajo pastoral que se hace, y Dios lo llama y le dice, a igual que Francisco, lean estos últimos libros que escribe él, biográficos, que comparte estas situaciones íntimas, ¿no? Igual que Francisco, yo sentí un llamado, como a Francisco, de restaurar la iglesia.
Entonces, hermanos, la realidad entonces de que esta doctrina de la divina voluntad, ya se lo dijo a Luisa en su tiempo, en 1924, va a renovar la iglesia. Yo por eso me metí a la divina voluntad, porque yo soy pastor, soy sacerdote y me gusta la pastoral. Pero yo no encontraba un punto de renovación espiritual real en mi trabajo para poder contribuir un poco a las comunidades a las que puedo estar enviado. Y cuando empecé a vivir divina voluntad y a leer y a conocer su doctrina, repito, la gente se me acerca y me dice, ¡qué maravilla, Padre! Ahora entré a una comprensión nueva de las cosas. Y uno se queda así, pues ¿qué dije? Pues ¿qué pasó? La acción de la gracia, pero desde una alternativa de enriquecimiento, hermanos. Por eso invito de nuevo, lean. Son teólogos, son pastores, son presbíteros. Es apasionante leer a Luisa. Porque yo cuando entré y descubrí todo lo que Jesús le decía y todo lo que Dios en su obra quiere hacer en este tiempo, yo me maravillé y dije, caray, pues yo esto ni lo sabía y muchas cosas ni los entendía, les soy franco. Y siempre me gustó la teología, Y Luisa me ha dado unas clases de teología fundamental, de una claridad mistagógica y de una posibilidad de entender el plano espiritual, porque a veces ni lo entendemos, ¿verdad? Y el plano sobrenatural, que todavía es más grande, que uno dice, caray, con razón llegó a mis manos estos volúmenes, ¿verdad? Yo necesitaba leer esto. Y miren que yo leí mucho a San Juan de la Cruz, a Santo Tomás de Aquino, porque me ha gustado el tema. Pero Luisa viene a hacer un compendio maravilloso y una claridad meridiana, hermanos. Pero que si no hay esto poquito de ser espirituales, de veras que Luisa también se atora en uno. Si no hay esta posibilidad, hermanos, de entrar en un ámbito franco, de querer ser más espirituales, yo no entiendo a Luisa. Luisa es profundamente espiritual. Es una realidad hermosísima porque Luisa logró generar una capacidad de espíritu pleno, íntegro y de una santidad que no conocíamos. Yo siempre pensé que la santidad era la santidad de los santos. Yo nunca pensé en la santidad de Dios como Dios. Digo, como tema a reflexionar y como cosa importante a considerar, yo sé que Dios es santo y 3 veces santo, pero con Luisa uno alcanza a entender que no solo basta la santidad humana, como se dice, la santidad de los santos que pudieron ya mostrar una gran capacidad de perfección cristiana, sino que hay una santidad divina en la que Luisa entró y te deja ver cosas que uno dice, caray, ¿cuánto falta por esto? Pero en opción de santidad personal, hermanos. Yo sí se los digo, si no hay una opción a la santidad bien entendida, pues Luisa no gusta, no se entiende. Y a partir de esa capacidad, miren, yo se los voy a decir como sacerdotes, porque estamos en un ambiente sacerdotal. Yo no sé, hermanos, pero yo entré al sacerdocio queriendo ser santo. Quizá ya no tengo esa primera entusiasmo, pero la primera intuición creo que para entrar al sacerdocio era el amor a nuestro Señor y poder entrar a un sentido de santidad en la vida, modestamente. Entonces, si se ve a Luisa sin una búsqueda de santidad, olvídense. Le van a poner pero a todo y todo se va a hacer confusión. Como le dice a Luisa, para muchos esto será motivo de mucha confusión. Pero para otros será una entera claridad como el sol de mediodía y podrán entonces comprender tantas cosas que hacía falta la comprensión, pues para poder entrar a esa experiencia maravillosa
de optar por Cristo y de querer ser el servidor que Él quiere que seamos. Entonces, yo sí invito porque digo, híjole, pues de repente como que Luisa nos espanta por todo lo que el Señor dice y hace y quiere de nosotros y de la iglesia, pero realmente yo esa experiencia, fíjense bien de que como que me asustó un poco Luisa, creo que se me fue como al año, porque empecé a seguir leyendo y yo mismo me determiné, bueno, que no hay posibilidades de que yo ame simplemente la santidad y de que sea honesto de buscar esto con sinceridad, no todo lo que dice Luisa, sino la santidad en el pleno sentido de la palabra. Y entonces Dios me dio la claridad de que cada lectura aportaba algo para mi ilusión de santidad. Yo sé que hablar de santidad en la iglesia es bien difícil porque se nos hace un derrotero lejano, indiscutiblemente dificilísimo, pero repito, si no queremos ser santos, pues ya no entendimos nada de lo que el Señor propone. Sin santidad, dice el profeta, nadie verá a Dios. Sin santidad, nada. Y el purgatorio existe para la perfección y santificación de las almas, para la plenitud de la gloria eterna. El purgatorio no tiene otro sentido, sino que se alcance la santidad que no se quiso vivir y no se abrazó ni se ilusionó por ella, y el purgatorio tendrá su propósito de ayudar a las almas a que sin santidad no podrás ver a Dios. Entonces, o nos hacemos santos aquí abajo, hermanos, o a punta de fuego nos santificamos en el purgatorio. Esa es una cosa muy clara en Luisa. Lo que no se haga aquí, pues Dios, que es misericordia infinita y justicia y bondad maravillosa, pues te tendrá un lugar ahí en el purgatorio para que logres pagar tus deudas de amor y de gloria para Él. Entonces la divina voluntad se ve muy claro, nadie se escapa de ser santo, Así que pon las barbas a remojar. ¿No quieres ser santo acá? Dios te tendrá que dar en el ínter, de aquí a que lleguemos allá, pues una alternativa de santificación. Entonces yo lo entiendo y digo, bueno, voy a empezar a tomar más en serio el tema. Para eso estoy. La gente espera de nosotros sacerdotes santos, ustedes lo saben. Tenemos que ser ejemplo para el pueblo. Una santidad bien entendida, sencilla, santidad que viene de Dios, no es nuestro esfuerzo ni nuestras perfecciones y virtudes que podemos acabar nosotros. Es el influjo de la gracia en nosotros, el compromiso de estar realmente con el Señor y de realmente unirnos con Él y fundirnos, como se dice, la divina voluntad para que irradiemos la gracia del Señor, hermanos. Entonces, todo este tema de iglesia es tomar la alternativa. Iglesia santa, católica y apostólica. Iglesia que quiere la comunión con Cristo para también generar comunión entre nosotros como hermanos. Comunión con su voluntad para que se haga en todos y en todo su voluntad divina, que es que tengamos vida abundante y que Él sea el régimen de nuestra vida. Entonces necesitamos retomar este misterio, porque yo esto lo puedo decir con sinceridad. Lo he podido entender porque nunca he dejado de creer que lo más importante en mi vida es mi comunión con la iglesia. A lo mejor por eso, de alguna manera, en la arquidiócesis me han dado ciertos cargos en la curia, porque soy un hombre de comunión, y así me lo han dicho los pastores. Porque vemos tu clara adhesión al magisterio y tu comunión con los pastores legítimos, te pedimos que nos asistas en esto para que ayudes a la iglesia y a tus pastores en esta encomienda que te damos. Así se han expresado en los nombramientos que me han dado. Y a veces digo cuando los leo, ¿será? Bueno, algo han visto que por algo me dan la alternativa de servir en ciertos servicios, tú que estás cerca de la curia, ¿verdad?
que si no somos hombres de comunión, garantes de esta iglesia, pues ¿quién nos va a confiar algo? El cardenal Norberto decía en su tiempo que le iba a quitar las parroquias a aquellos pastores que no estuvieran en plena comunión con la iglesia, hablando del magisterio, y no fueran capaces de ser buenos administradores de las parroquias, porque también tiene que ver la administración del pecunio, ¿no?, de la iglesia. Y le decía, y es en serio, a quien no muestre plena comunión y adhesión a la iglesia, y a mí como pastor, y no muestre ser fiel en la administración de los bienes de las comunidades, no los voy a volver a poner como párrocos. Yo así, ¿no? Cuando nos dice eso, todo el mundo temblando, ¿no? Pero cuando entonces lo llaman a uno y dice, y a ti te pedimos por tu capacidad de adhesión cordial, miren, del corazón, adhesión cordial a la iglesia, te pedimos nos ayudes en esto. Ay, uno se siente re bien porque uno dice, ay, soy iglesia, ¿no? Como Santa Teresa de Ávila, ¿se acuerdan? Que se estaba muriendo y ¿qué fue lo último que dijo? Soy iglesia. Y pegó el pico, ¿verdad? Porque para la santa, ¿verdad?, Carmelita, ser iglesia era todo. Entonces con esto cierro, hermanos. Ser iglesia es todo para nosotros. Cuando yo me sesgo de la iglesia, rompo mi adhesión a los pastores, no entro en comunión con el magisterio y por motivos espirituales pienso que yo estoy en una panacea y niego el misterio de mi adhesión y comunión a la iglesia, estamos fritos. Vamos hacia la herejía. Entonces les dejo este mensaje. Amemos a la iglesia, hermanos. Somos iglesia. Y somos miembros de esta iglesia para integrarla, darle vida y darle su belleza a través de nuestro ministerio, de nuestra misión y de nuestra colaboración según nuestra vocación y estado de vida. Porque todos somos iglesia. Yo soy un apasionado de la iglesia, por eso cuando me dijeron vas a dar este tema, dije, ay, me encanta este tema, pero pues lo tengo que dar bajo ciertos reglamentos, ¿no?, de conocimiento, de posibilidades de dar un tema bien estructurado. Pero ya que lo leí, lo que puse, dije, no, voy a hablar mejor de lo que yo siento en mi corazón, porque la iglesia se lleva aquí, mire. Yo cuando me ordené, hicimos nuestro juramento. ¿Cómo gocé mi juramento, no? Como cuando nos dan el nombramiento de párrocos, que nos ponen de rodillas ahí en el reclinatorio y que nos dicen, te comprometes a predicar la doctrina de la Santa Iglesia, a las buenas costumbres. Uno dice, ¡wow! ¡Qué hermoso compromiso adquirimos cuando somos capaces de entender que eso es un compromiso de vida y que se juega todo cuando no somos capaces de tener presente este misterio de comunión? Y yo, hermanos, sí se los digo honestamente, de revelación, porque a lo mejor hay gente que aún en la iglesia no ha tenido la revelación de lo que es la iglesia y se maneja dentro de la iglesia pues como puede, como entiende, o como ha aprendido en el mundo, que a veces los seglares es lo que pasa, ¿no? Que entran a la iglesia y quieren manejar la iglesia como el mundo, como un negocio, una empresa o una cuestión personal. Pues no se puede, ¿no? Bueno, pues les agradezco su paciencia por escuchar mis opiniones personales, porque esto es muy personal lo que he podido compartir, pero que es mi experiencia de 25 años en la iglesia, de mi celo por vivir mi compromiso vocacional, ¿verdad? Y que a mí la divina voluntad me ha venido a dar una posibilidad. Miren, si antes tenía una gran perspectiva de lo que podía ser yo como un simple servidor en la iglesia, ahora con este don digo, ¿cómo no servir al Señor? ¿Y cómo no dar el ancho en lo que tenemos cada uno que hacer si se nos dan dones tan excelentes y conocimientos tan sublimes,
Les agradezco pues, que el Señor nos bendiga y bendiga a nuestra Santa Iglesia. Muchas gracias, Padre Alfredo, por estar aquí y darnos todo el gozo del Señor en su iglesia con todo lo que ha compartido. Vamos a un descanso, vamos a estar ahorita media hora también en reflexión de lo que